¿Sabes cuál es uno de los errores más caros que he cometido en mi vida? No fue perder dinero, no fue equivocarme en un negocio, ni tomar una mala decisión, fue hablar demasiado pronto. Recuerdo una etapa en la que cada meta nueva que tenía la anunciaba con entusiasmo. Le contaba a todo el mundo lo que iba a lograr, cuánto iba a cambiar y hasta dónde iba a llegar. ¿Y sabes qué pasó? Muchas de esas metas nunca se cumplieron. Con el tiempo entendí algo que cambió mi vida. No siempre es el fracaso lo que te detiene. A veces es tu necesidad de contarlo antes de tiempo. Hoy voy a mostrarte por qué algunas de las cosas más valiosas de tu vida deben crecer en silencio. Hay algo que aprendí observando a las personas que realmente avanzan en la vida. Y es que no son las que más hablan, son las que más construyen. Vivimos en una época donde parece que todo tiene que mostrarse, explicarse y compartirse. Si tienes una idea, la publicas. Si tienes un plan, lo anuncias. Si tienes un sueño, buscas que todos lo sepan. Pero quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuántas veces has conocido personas que hablan constantemente de lo que van a hacer y, meses después, siguen exactamente en el mismo lugar? La mayoría de la gente confunde hablar con avanzar. Creen que expresar una intención es lo mismo que dar un paso hacia ella, pero la realidad es diferente. Las palabras pueden darte una sensación temporal de satisfacción sin que hayas producido un solo resultado. Y ese es uno de los peligros más grandes que existen. Cuando hablas demasiado de tus planes, tu mente recibe una recompensa emocional anticipada. Te sientes bien, te sientes motivado, te sientes reconocido. Sin embargo, el trabajo real todavía no ha comenzado. Por eso quiero decirte algo que puede incomodar a algunas personas. No todo el mundo necesita saber lo que estás construyendo. No porque los demás sean malos, sino porque tu energía es limitada. Cada vez que explicas tus planes, justificas tus sueños o respondes preguntas sobre algo que aún no existe, estás utilizando una energía que deberías estar invirtiendo en construirlo. He visto personas pasar horas hablando sobre el negocio que van a crear, el libro que van a escribir, el cambio físico que van a lograr o la vida que van a transformar. Hablan con tanta pasión que parece que ya lo consiguieron, pero cuando llega el momento de actuar la intensidad desaparece. ¿Por qué? Porque una parte de la satisfacción ya fue consumida en las conversaciones. Las personas verdaderamente enfocadas entienden algo diferente. Comprenden que el silencio no es ausencia de confianza. El silencio es disciplina. Es la capacidad de guardar una visión dentro de uno mismo, sin necesidad de recibir aplausos inmediatos. Es seguir trabajando cuando nadie pregunta, cuando nadie reconoce el esfuerzo y cuando nadie sabe lo que está ocurriendo detrás de escena. También debes entender que cada vez que compartes una meta, inevitablemente recibirás opiniones. Algunas serán positivas, otras negativas, y muchas vendrán de personas que jamás han recorrido el camino que tú quieres recorrer. Sin darse cuenta, comenzarán a proyectar sus propios límites sobre tus posibilidades, y si no tienes suficiente fortaleza interior, esas opiniones pueden sembrar dudas donde antes solo existía determinación. Por eso te invito a desarrollar una nueva costumbre. La próxima vez que tengas una gran idea, no corras a contarla. La próxima vez que tengas una meta importante, no busques validación inmediata. Guarda silencio, trabaja, construye, avanza. Deja que tu energía se concentre en la ejecución y no en la explicación. Porque al final, las personas pueden discutir tus palabras, pero no pueden discutir tus resultados. Deja que tus acciones hagan el ruido que tus palabras ya no necesitan hacer. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti empieza a moverse. No sucede de un día para otro. No hay una alarma que suene ni una señal gigante que aparezca frente a tus ojos. Es más sutil que eso. Un día te das cuenta de que ya no quieres seguir siendo la misma persona, te cansas de los mismos hábitos, de las mismas excusas, de los mismos resultados. Y entonces tomas una decisión silenciosa: cambiar. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error que parece inocente, aunque puede costarles años de progreso. En cuanto deciden cambiar, sienten la necesidad de anunciarlo. Le cuentan a la familia que ahora serán diferentes. Le explican a los amigos que dejarán ciertas costumbres. Publican mensajes sobre la nueva etapa que están comenzando. Y aunque sus intenciones son buenas,
muchas veces están debilitando el mismo proceso que intentan fortalecer. Porque la transformación verdadera no comienza cuando la dices, comienza cuando la sostienes. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que ahora sí va a cambiar, que va a empezar a ejercitarse, que dejará una mala relación, que será más disciplinado, que dejará de procrastinar, que ahora sí va en serio? Lo curioso es que muchas de esas personas vuelven exactamente al mismo lugar del que intentaban salir. No porque sean incapaces, sino porque confundieron la declaración con la transformación. La realidad es que los cambios más importantes de tu vida son extremadamente frágiles al punto principio. Son como una llama pequeña que apenas empieza a encenderse. Si la expones demasiado pronto al viento de las opiniones, las críticas y las expectativas ajenas, corres el riesgo de apagarla antes de que se convierta en fuego. Además, hay algo que debes entender sobre las personas que te rodean. Ellas te conocen desde la versión que siempre has sido. Han construido una imagen de ti durante años. Cuando decides cambiar, aunque sea para mejorar, muchas veces reaccionan intentando devolverte a la versión anterior. No siempre lo hacen por maldad. A veces es costumbre. A veces es incomodidad. A veces es simplemente porque tu crecimiento les recuerda las áreas donde ellos no han cambiado. Por eso escucharás frases como, tú siempre has sido así, eso no te va a durar, ya te conozco, no exageres, no necesitas cambiar tanto. Y si todavía estás construyendo tu nueva identidad, esas palabras pueden convertirse en una carga innecesaria. El verdadero cambio necesita privacidad durante sus primeras etapas, necesita espacio para fortalecerse, necesita tiempo para echar raíces profundas antes de exponerse al juicio externo. Cuando una persona realmente está transformándose, no gasta su energía explicando quién quiere llegar a ser, invierte su energía en convertirse en esa persona. Hay una gran diferencia entre decir que eres disciplinado y demostrarlo todos los días. Entre anunciar que has cambiado y actuar como alguien diferente cuando nadie está mirando. Porque al final, las palabras convencen por un momento, pero los hábitos convencen para siempre. Y quiero que recuerdes esto cada vez que decidas iniciar una nueva etapa en tu vida. No sientas la obligación de explicarle al mundo quién estás dejando de ser. No tienes que pedir permiso para crecer. No tienes que justificar tu evolución. Lo único que necesitas hacer es seguir avanzando en silencio hasta que tu nueva realidad sea tan evidente que ya no necesite presentación. Porque las transformaciones más poderosas no se anuncian, se demuestran. Ahora quiero hablarte de algo que afecta a muchísimas personas y que sin darse cuenta termina robándoles fuerza, confianza y claridad. Me refiero a la necesidad constante de compartir cada miedo, cada inseguridad y cada debilidad con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Y antes de que me malinterpretes, no estoy diciendo que debas convertirte en una persona cerrada o que nunca busques ayuda. Lo que quiero que entiendas es que no todas las personas tienen la capacidad de cuidar aquello que les entregas. Muchas veces sentimos miedo y nuestro primer impulso es correr a contárselo a alguien. Sentimos inseguridad y buscamos inmediatamente una opinión que nos tranquilice. Dudamos de nosotros mismos y esperamos que otra persona nos devuelva la confianza que hemos perdido. Parece algo normal, incluso lógico. Sin embargo, hay un problema oculto en ese comportamiento. Cuando entregas tus miedos a las personas equivocadas, ellos dejan de ser simples emociones internas y empiezan a crecer alimentados por perspectivas externas. Lo que comenzó como una duda pequeña puede transformarse en una montaña. No porque el problema haya cambiado, sino porque ahora lleva el peso de múltiples interpretaciones. Imagínate que tienes una idea para iniciar un negocio, pero sientes incertidumbre. Es normal. Todo proyecto nuevo genera dudas. Entonces decides hablar con alguien. Pero esa persona también vive dominada por sus propios temores. En lugar de ayudarte a ver posibilidades, comienza a enumerar riesgos. Te habla de fracasos, de pérdidas, de todo lo que podría salir mal. Al terminar la conversación, tu miedo ya no es el mismo. Ahora es más grande, más pesado y parece mucho más real. Lo mismo ocurre en muchas áreas de la vida. Hay personas que, sin mala intención,
Convierten una preocupación temporal en una identidad permanente. Escuchan tus inseguridades y las confirman. Escuchan tus dudas y las fortalecen. Escuchan tus temores y los validan hasta el punto de que empiezas a creer que son una descripción exacta de tu realidad. Por eso es tan importante aprender a desarrollar una conversación interna sólida, porque si cada emoción que experimentas necesita ser aprobada, analizada o calmada por otros, llegará un momento en que perderás contacto con tu propia voz. Ya no sabrás qué piensas realmente, solo sabrás lo que todos los demás piensan sobre lo que sientes. Las personas fuertes emocionalmente no son aquellas que nunca sienten miedo. Son aquellas que aprenden a sentarse frente a él sin desesperarse. Lo observan, lo analizan, lo entienden. Se preguntan qué parte es una advertencia útil y qué parte es simplemente una historia creada por la mente. Esa reflexión silenciosa les permite recuperar el control, porque la realidad es que el miedo no siempre necesita ser contado. Muchas veces necesita ser comprendido. La inseguridad no siempre necesita una audiencia. Muchas veces necesita trabajo interno. Y la debilidad no siempre necesita exposición. Muchas veces necesita fortalecerse en privado antes de enfrentarse al mundo. Quiero que pienses en esto. Cada vez que dependes de alguien para sentirte tranquilo, le entregas una parte de tu poder emocional. Si te apoyan, te sientes bien. Si dudan de ti, te derrumbas. Pero cuando aprendes a sostener tus emociones con madurez, recuperas algo invaluable: estabilidad. Y cuando recuperas esa estabilidad, descubres que tus miedos ya no dirigen tu vida, porque el día que dejas de buscar validación para cada temor, comienzas a encontrar la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Hay momentos en la vida en los que el crecimiento no consiste en perseguir algo nuevo, sino en tener el valor de soltar algo que ya no tiene lugar en tu futuro. Y aunque parezca sencillo, pocas decisiones son tan difíciles como reconocer que un camino que alguna vez tuvo sentido para ti ya no representa la persona que estás llegando a ser. Muchas personas creen que el problema está en empezar. Piensan que lo complicado es dar el primer paso. Pero la experiencia me ha enseñado que, en muchas ocasiones, lo más difícil no es comenzar algo nuevo. Lo más difícil es aceptar que algo viejo debe terminar. Tal vez sea un trabajo que te da seguridad, pero ya no te da crecimiento. Tal vez sea una relación que conoces perfectamente, pero que hace mucho tiempo dejó de inspirarte. Tal vez sea un sueño que perseguiste durante años y que hoy ya no conecta con quien eres. Y aquí aparece una lucha silenciosa que pocas personas comprenden. Porque cuando decides que ya no quieres seguir persiguiendo algo, no solo estás renunciando a una meta, también estás soltando una identidad. Estás dejando atrás una historia que has contado durante años. Estás aceptando que la persona que eras ya no es exactamente la persona que eres hoy. Y en ese momento aparece la tentación de explicarlo todo. Quieres contarle a la gente por qué estás cambiando. Quieres justificar tu decisión. Quieres asegurarte de que todos entiendan tus razones. Sin embargo, ahí es donde muchas veces comienzan los problemas. Porque las personas no observan tu vida desde tus ojos. La observan desde los suyos. Mientras tú estás sintiendo una transformación interna, ellos siguen viendo la versión anterior de ti. Siguen relacionándote con las decisiones que tomabas antes, con las metas que defendías antes y con las prioridades que tenías antes. Por eso, cuando escuchan que quieres dejar algo atrás, muchas veces reaccionan con sorpresa, resistencia o preocupación. Te dirán que lo pienses mejor. Te recordarán cuánto tiempo has invertido. Te preguntarán si estás seguro. Intentarán convencerte de seguir un camino que ya no resuena contigo. Y nuevamente, no siempre lo harán por maldad. Muchas veces lo harán porque te aprecian, o porque no entienden lo que está ocurriendo dentro de ti, o porque ellos mismos tienen miedo de realizar cambios similares en sus propias vidas. Pero debes tener cuidado, porque cuando tu mente ya está en medio de una transición, lo último que necesita es una batalla constante con opiniones externas. En esa etapa, tu energía debe estar concentrada en escuchar tu propia verdad, no en defenderla ante los demás. He visto personas quedarse atrapadas durante años en situaciones que ya habían superado, emocionalmente. No porque quisieran permanecer allí, sino porque gastaron tanto tiempo explicando sus decisiones que terminaron perdiendo la fuerza necesaria para ejecutarlas. Recuerda esto,
No todas las decisiones necesitan una conferencia de prensa. No todo cambio requiere una explicación detallada. No todo final necesita ser aprobado por quienes te rodean. Hay momentos en los que simplemente debes permitir que la vida avance. Hay etapas que se cierran en silencio. Hay puertas que deben cerrarse sin ruido. Y hay caminos que solo pueden abrirse cuando dejas de mirar constantemente hacia atrás. La verdadera libertad llega cuando entiendes que no estás obligado a justificar cada transformación que ocurre en tu vida, porque algunas de las decisiones más importantes no necesitan ser explicadas, solo necesitan ser vividas. Quiero hablarte ahora de algo que muchas personas consideran normal, pero que puede convertirse en una trampa silenciosa si no lo entiendes a tiempo. Me refiero a la costumbre de convertir los miedos en conversaciones permanentes. Hay personas que hablan de sus preocupaciones todos los días. Hablan de lo que podría salir mal, de lo que les preocupa, de lo que les da ansiedad, de lo que temen perder. Y cuanto más hablan de ello, más grande parece hacerse el problema. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba atravesando momentos de mucha incertidumbre. Tenía proyectos importantes en marcha, responsabilidades crecientes y decisiones que podían cambiar mi futuro. Como cualquier ser humano, sentía miedo. Había noches en las que me preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. Había días en los que la presión parecía demasiado grande. Y durante un tiempo cometí el mismo error que cometen muchas personas. Buscaba constantemente opiniones para sentirme mejor. Le preguntaba a uno, luego a otro, después a otro más. Cada persona tenía una perspectiva diferente. Algunos me apoyaban, otros me advertían de los riesgos, otros me contaban historias de fracaso. ¿Y sabes qué ocurrió? Mi mente terminó más confundida que al principio. El problema ya no era la situación que estaba enfrentando. El problema era el ruido que había acumulado alrededor de ella. Fue entonces cuando entendí una lección que nunca olvidé. No todos los miedos necesitan una audiencia. Algunos necesitan reflexión. Porque existe una diferencia enorme entre buscar sabiduría y buscar tranquilidad. Cuando buscas sabiduría, analizas información útil para tomar mejores decisiones. Pero cuando buscas tranquilidad desesperadamente, corres el riesgo de entregar tu estabilidad emocional a personas que ni siquiera están viviendo tu realidad. Piensa en alguien que quiere iniciar un negocio. Tiene miedo de fracasar. En lugar de estudiar el mercado, prepararse y desarrollar habilidades, pasa semanas hablando de sus dudas con todo el mundo. Cada conversación alimenta una nueva preocupación. Uno le habla de la economía, otro le habla de la competencia, otro le cuenta una historia negativa. Al final, el miedo crece tanto que la persona ni siquiera comienza. Lo curioso es que el negocio nunca fue el verdadero problema. El problema fue convertir el miedo en el centro de todas sus conversaciones. He aprendido que el miedo funciona como una sombra. Si corres constantemente de ella, parece perseguirte. Pero si te detienes, te giras y la observas con calma, descubres que no es tan grande como parecía. Eso no significa ignorar los problemas. Significa enfrentarlos desde la claridad, no desde el pánico. Significa preguntarte, ¿esto es un peligro real o es una historia que mi mente está construyendo? Significa desarrollar la capacidad de sentarte contigo mismo y escuchar tus pensamientos, antes de permitir que 100 voces externas entren en tu cabeza. Las personas más fuertes que he conocido no son aquellas que nunca sintieron miedo, son aquellas que aprendieron a no convertir cada temor en una conversación interminable. Entendieron que algunas batallas se ganan en silencio. Entendieron que la confianza no aparece porque alguien te diga que todo saldrá bien. La confianza aparece cuando te demuestras a ti mismo que puedes avanzar incluso cuando existen dudas. Y aquí hay algo práctico que quiero que recuerdes. La próxima vez que sientas miedo, antes de correr a contárselo a alguien, escribe lo que estás sintiendo, analízalo, busca soluciones. Pregúntate qué acción concreta puedes tomar hoy para reducir esa incertidumbre, porque la acción siempre debilita al miedo más que cualquier conversación. Al final, la mayoría de los temores pierden fuerza cuando dejas de alimentarlos con palabras y empiezas a enfrentarlos con decisiones. Porque el miedo que se observa con valentía
deja de ser una prisión y se convierte en un maestro. Hay una costumbre que muchas personas desarrollan sin darse cuenta y que les roba una cantidad enorme de energía emocional. Es la necesidad de explicar cada decisión que toman. Quieren justificar por qué cambiaron de trabajo, por qué terminaron una relación, por qué comenzaron un proyecto nuevo, por qué dejaron un camino que ya no los hacía felices. Y aunque parezca algo inofensivo, detrás de esa necesidad suele esconderse una búsqueda silenciosa de aprobación. Durante muchos años observé algo curioso. Cada vez que una persona estaba completamente convencida de una decisión importante, hablaba poco de ella, actuaba, avanzaba, pero cuando una persona todavía necesitaba convencer a otros, pasaba más tiempo explicando que construyendo. Y esto ocurre porque en el fondo, muchas veces no estamos tratando de informar a los demás. Estamos buscando que alguien valide lo que ya decidimos. Recuerdo momentos de mi propia vida en los que tomé decisiones que no fueron comprendidas por quienes me rodeaban. Algunas personas pensaban que estaba equivocado, otras creían que estaba arriesgando demasiado. Algunas incluso me dijeron directamente que no funcionaría. Al principio sentía la necesidad de defenderme. Quería explicar mis razones, demostrar que tenía un plan, convencerlos de que entendieran mi visión. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió por completo mi forma de actuar. Las personas rara vez cambian de opinión porque les des una explicación perfecta. La mayoría interpreta tus decisiones desde sus propias experiencias, sus propios miedos y sus propias limitaciones. Por ejemplo, si decides emprender, alguien que ha vivido con miedo al riesgo verá peligro donde tú ves oportunidad. Si decides cambiar de ciudad, alguien que teme salir de su zona de confort verá inestabilidad donde tú ves crecimiento. Si decides terminar una etapa de tu vida, alguien aferrado al pasado verá pérdida donde tú ves evolución. Y no puedes vivir intentando corregir la interpretación que cada persona tiene de tus decisiones, porque si lo haces, terminarás agotado. He visto personas pasar meses enteros justificando cambios que ya sabían que necesitaban hacer. Explicaban una y otra vez por qué querían avanzar, por qué querían crecer, por qué necesitaban algo diferente. Mientras tanto, la vida seguía pasando y la energía que podían haber usado para construir su nuevo camino se consumía tratando de obtener comprensión de quienes nunca iban a entender completamente. Hay una gran libertad cuando aceptas que no todo el mundo necesita estar de acuerdo contigo. No todo el mundo necesita comprender tu proceso. No todo el mundo necesita aprobar tus decisiones. La madurez aparece cuando entiendes que tu responsabilidad no es convencer a los demás de que tu camino es correcto. Tu responsabilidad es caminarlo. Eso no significa actuar con arrogancia ni ignorar los consejos valiosos. Escuchar sigue siendo importante. Aprender de otros sigue siendo importante. Pero existe una diferencia enorme entre escuchar para crecer y vivir intentando obtener permiso para avanzar. Cuando una decisión nace de una reflexión profunda, de valores claros y de una convicción sincera, llega un momento en el que debes dejar de explicarla y empezar a vivirla, porque la vida tiene una forma muy interesante de responder. Lo que hoy parece extraño para algunos, mañana puede convertirse en el resultado que todos admiran, pero eso solo ocurre cuando dejas de invertir energía en justificarte y comienzas a invertirla en actuar. Y cuando aprendes a vivir sin la necesidad constante de aprobación, descubres una de las formas más profundas de libertad. La libertad de avanzar sin tener que pedir permiso para ser quien realmente quieres llegar a ser. Hay algo que pocas personas entienden sobre el crecimiento personal. Todos hablan de cómo alcanzar nuevas metas, cómo construir una mejor vida, cómo llegar más lejos, pero casi nadie habla de una habilidad que es igual de importante: saber cuándo dejar de perseguir algo que ya no pertenece a tu futuro. A veces creemos que la perseverancia significa nunca rendirse. Nos enseñan que abandonar es sinónimo de fracaso, y por esa idea, muchas personas permanecen durante años persiguiendo objetivos que ya no les hacen felices, sosteniendo situaciones que ya no les aportan nada, o aferrándose a sueños que dejaron de representar quiénes son realmente. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba completamente enfocado en ciertos objetivos.
Había invertido tiempo, esfuerzo y energía en ellos. Había hablado de esos planes con muchas personas y me había comprometido públicamente con esa dirección. Sin embargo, conforme fui creciendo, empecé a notar algo extraño. Mi entusiasmo desaparecía. Mi motivación ya no era la misma. Lo que antes me emocionaba, ahora me drenaba. Al principio luché contra esa sensación. Pensé que era falta de disciplina. Pensé que debía esforzarme más. Pensé que tal vez estaba atravesando una mala etapa. Pero después entendí algo muy importante. No estaba perdiendo compromiso. Estaba evolucionando. Y cuando una persona evoluciona, algunas metas evolucionan con ella y otras simplemente dejan de tener sentido. El problema aparece cuando decides soltar algo y sientes la necesidad de explicarlo a todo el mundo. Porque en ese momento ya no estás gestionando únicamente tu proceso interno. También empiezas a gestionar las expectativas de los demás. Las personas te recuerdan todo lo que invertiste, te preguntan por qué estás cambiando de opinión, te hablan de la oportunidad que podrías perder, intentan convencerte de continuar por un camino que ya no resuena contigo, y aquí ocurre algo muy peligroso. Empiezas a cuestionar una decisión que en el fondo ya habías tomado, no porque sea incorrecta, sino porque ahora estás escuchando demasiadas voces al mismo tiempo. He visto personas quedarse atrapadas en trabajos que detestan porque habían dicho durante años que era su carrera ideal. He visto personas permanecer en relaciones agotadas porque no querían explicar una ruptura. He visto emprendedores seguir invirtiendo tiempo en proyectos que ya no tenían futuro, simplemente porque les daba vergüenza admitir que querían cambiar de dirección. Pero la vida no premia la terquedad, la vida premia la honestidad. Y ser honesto contigo mismo implica reconocer cuando una etapa ha terminado. Piensa en un árbol durante el otoño. No lucha por conservar cada hoja. No organiza reuniones para justificar por qué las está soltando. No pide permiso. Entiende que algunas cosas deben caer para permitir que llegue una nueva temporada. Nosotros deberíamos aprender algo de eso, porque muchas veces no avanzamos por falta de nuevas oportunidades. No avanzamos porque seguimos aferrados a oportunidades viejas. Y cuanto más tiempo permaneces aferrado a algo que ya terminó dentro de ti, más difícil se vuelve abrir espacio para lo que realmente viene después. Por eso quiero que recuerdes esto. No le debes a nadie una explicación detallada de cada capítulo que decides cerrar. Algunas decisiones son tan personales que solo necesitan una cosa: tu valentía. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando tienes la fuerza para soltar lo que ya no te representa y seguir adelante sin mirar atrás. Hay una tentación que aparece cada vez que logramos algo importante. Es una tentación completamente humana. Después de meses o años de esfuerzo, sacrificio y trabajo duro, queremos que alguien lo vea, queremos compartirlo. Queremos contarle al mundo que lo conseguimos. Y no hay nada malo en sentirse orgulloso de los propios logros. El problema comienza cuando el valor de esos logros depende de la reacción de los demás. He conocido personas que alcanzaron metas extraordinarias y, sin embargo, nunca lograron disfrutar plenamente de ellas. ¿La razón? Pasaron demasiado tiempo pendientes de quién los felicitaba, quién los reconocía o quién validaba su éxito. En lugar de celebrar el resultado, comenzaron a medirlo a través de la opinión ajena. Recuerdo una etapa en la que algunos proyectos empezaron a dar resultados importantes. Después de años de trabajo, las cosas comenzaban a funcionar. Había motivos para sentir satisfacción, pero también descubrí algo que no esperaba. Cuanto más compartía ciertos logros, más empezaban a aparecer las comparaciones, las expectativas y las interpretaciones de otras personas. Algunos celebraban sinceramente. Otros preguntaban cuánto dinero había ganado. Algunos querían saber cuál sería el siguiente paso. Otros asumían que todo había sido fácil porque solo estaban viendo el resultado final. Y poco a poco entendí que algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no estaba disfrutando tanto el logro. Estaba administrando las reacciones que generaba. Eso me llevó a una reflexión muy importante. El éxito pierde parte de su valor cuando se convierte en un espectáculo permanente. Porque cuando empiezas a vivir para la reacción de los demás, dejas de conectar con las razones que te llevaron a trabajar tan duro en primer lugar. Piensa en alguien que logra una transformación física impresionante. Durante meses entrena, se disciplina y cambia sus hábitos.
Al principio lo hace por salud, por bienestar o por crecimiento personal. Pero después empieza a depender de los elogios. Necesita comentarios, aprobación y reconocimiento constante. ¿Qué ocurre cuando los elogios disminuyen? Muchas veces también disminuye la motivación. Lo mismo sucede con los negocios, con las metas profesionales y con cualquier tipo de éxito. Cuando la satisfacción viene de dentro, el progreso se vuelve estable. Cuando la satisfacción depende de la atención externa, el progreso se vuelve vulnerable. Por eso las personas más maduras no sienten la necesidad de mostrar cada victoria, no porque oculten sus logros, no porque les falte confianza. Lo hacen porque entienden que el verdadero valor de un resultado no está en cuántas personas lo conocen, sino en cuánto ha transformado su vida. Hay algo muy poderoso en lograr algo importante y permitirte disfrutarlo en silencio durante completamente. Integrarlo, apreciarlo, reconocer todo lo que tuviste que superar para llegar hasta allí, sin prisas por anunciarlo, sin ansiedad por demostrarlo. Porque cuando haces eso, el éxito deja de ser una imagen que debes proteger y se convierte en una parte natural de quién eres. Y cuando el éxito se convierte en parte de tu identidad, ya no necesitas recordárselo a nadie. Las personas lo perciben en tu manera de actuar, en tu seguridad, en tu disciplina y en la tranquilidad con la que te mueves por la vida. Al final, los logros más valiosos no son los que impresionan a otros. Son los que te permiten mirarte al espejo y sentir orgullo incluso cuando nadie está mirando. Y después de todo lo que hemos hablado hoy, quiero que te lleves una idea muy simple, pero profundamente poderosa. Tu vida cambia cuando dejas de sentir la necesidad de contarlo todo. No todo el mundo necesita conocer tus planes. No todo el mundo necesita entender tus cambios. No todo el mundo merece acceso a tus miedos, a tus decisiones, a tus transiciones o a tus logros. Hay procesos que pierden fuerza cuando se exponen demasiado pronto, y hay sueños que crecen mejor cuando se protegen en silencio. Vivimos en una época donde parece que el valor de algo depende de cuánto se muestra, pero la realidad es otra. Las raíces más fuertes crecen bajo tierra. Los cambios más profundos ocurren lejos de los aplausos. Y las personas más sólidas no son las que más hablan de sí mismas, sino las que más trabajan en sí mismas. A partir de hoy, te invito a hacer algo diferente. Habla menos de lo que vas a hacer y trabaja más en hacerlo realidad. Habla menos de tus miedos y enfréntalos con acciones. Habla menos de quién quieres llegar a ser y conviértete en esa persona cada día. Habla menos de tus logros y sigue construyendo otros nuevos.